En Londres, en 2012, un encargado de almacén mataba el tiempo aburrido cuando un estruendo ensordecedor retumbó y toda la casa comenzó a sacudirse, tardando en calmarse. Dos clientes salieron apresurados de la habitación para ver qué ocurría y descubrieron que su coche había sido aplastado por un enorme motor, mientras que del almacén de enfrente se elevaba una densa humareda negra, como si un avión se hubiera estrellado allí. El impacto de la caída desde gran altura desequilibró el voltaje local, activando el sistema de seguridad del almacén y haciendo que la puerta enrollable descendiera lentamente. Poco después, una mujer paseando a su perro pasó por el lugar. El perro, mirando el almacén, ladraba furiosamente, se soltó y corrió adentro, como si hubiera olido peligro. Al ver esto, el hombre corrió tras él, entró al almacén y vio una caja de metal abierta. No había nada especial en la caja, pero por dentro estaba cubierta de una sustancia blanca y pegajosa. Esto dejó a la mujer confundida y asqueada. Antes de que pudiera pensar más, el perro volvió a ladrar y miraba fijamente, amenazante, hacia un rincón oscuro. Justo cuando la mujer intentó acercarse para calmarlo, este se volvió muy agresivo, rompió la correa y se lanzó rugiendo, pero al instante siguiente se escucharon sonidos de corte y gritos desgarradores. Lo del rincón era más aterrador de lo que imaginaban. Charlie y Mark quedaron atrapados en la carretera cuando escucharon en la radio que un helicóptero militar se había estrellado en el centro de la ciudad, lo que provocó el colapso del tráfico. Las causas exactas aún estaban siendo investigadas. A Charlie no le preocupaba nada de eso, porque su novia de 5 años le había pedido romper y le pidió que fuera al trastero a recoger sus cosas. Charlie no podía entenderlo, todo iba bien entre ellos, ¿cómo podían romper de repente? Esta vez había venido a averiguar el motivo y tratar de recuperarla. Cuando empezó a oscurecer, el técnico de mantenimiento fue el primero en llegar al exterior del trastero, y poco después Charlie y Mark también llegaron en coche. El técnico sacó sus herramientas y tras maniobras abrió la puerta enrollable, pero cuando Charlie y Mark entraron al trastero, la puerta se cerró de golpe. Al ver esto, el técnico comprendió que la tensión eléctrica seguía inestable, así que conectó el sistema de seguridad a la fuente de energía de emergencia. La alarma no sonaría constantemente. El administrador tampoco quería quedarse atrapado allí, así que llevó al técnico al sótano. Con la tenue luz, el técnico inspeccionó el lugar y descubrió que el transformador estaba dañado. En los restos también había rastros del mismo líquido blanco. Justo cuando estaba perplejo por esto, de arriba vino un sonido. El técnico se sobresaltó y con cautela llamó. De repente oyó un ruido a sus espaldas, pero al girarse vio que era el encargado, quien le indicó la ubicación de la fuente de energía de emergencia. Esto hizo que el técnico suspirara aliviado y se burlara en silencio de sí mismo por estar tan nervioso. Encendió la fuente de energía de emergencia y comenzó a trabajar. El encargado también subió las escaleras. Sin embargo, de repente, se oyó el sonido de un vidrio rompiéndose abajo. El encargado pensó que el técnico había roto algo y no le dio importancia, sin saber que un peligro mortal ya se había acercado silenciosamente. Al mismo tiempo, Charlie y Mark entraron al sótano, dividido en varias bodegas. La novia de Charlie, Shelley, clasificaba sus pertenencias, acompañada de su amiga Nikki y el novio de Nikki, Chris. Los tres charlaban mientras buscaban cosas, creando un ambiente alegre por un momento. Sin embargo, todo eso se desvaneció al aparecer Charlie. En la habitación reinó un silencio absoluto, y la situación se volvió tan incómoda que daban ganas de esconderse. Mark persuadió a Charlie de irse, pero Charlie ignoró y preguntó a Shelley por qué quería terminar. Antes de que terminara, la luz del almacén se apagó. Confundidos, el encargado, harto, fue a preguntar al técnico qué pasaba. Al abrir la puerta, encontró al técnico recostado en las escaleras. El encargado, al ver que no respondía, se enfadó. Con la linterna en mano, Jussi se apresuró y vio que el pecho del técnico estaba destrozado y en la oscuridad se le veía un rostro feroz y aterrador. El encargado quedó aterrorizado, huyó escaleras arriba, rodando y gateando. Apenas cerró la puerta, se escucharon fuertes golpes. En instantes, las tablas de madera quedaron hechas trizas. Esa frágil estructura no podía detener a ese monstruo. El administrador no tuvo más remedio que huir al almacén, mientras Charlie y los demás, sin saber lo que ocurría, seguían pensando en la causa del apagón. Shirley ya no soportaba la situación y le suplicó que se llevara sus cosas y se marchara, dejando claro que entre ellos dos ya no era posible nada. Esas palabras fueron como una daga que se clavó en el corazón de Charlie. Ella no insistió y dejó que Mark la llevara afuera. Al llegar a la puerta principal, ambos descubrieron que la cerradura estaba cerrada. Finalmente, se fijaron en la puerta destrozada. Aunque no sabían lo que había pasado, su intuición les decía que no era nada bueno. Mark intentó llamar hacia afuera, pero el teléfono ya no tenía señal, y Charlie gritaba una y otra vez, pero nadie respondía.
Él no quería seguir en ese lugar tan desagradable. Lucky tomó un extintor y lo lanzó contra el vidrio, pero aunque rompieran el cristal, afuera había una puerta enrollable, así que tampoco podían salir. Esto no les dejó otra opción más que regresar al almacén. Mientras tanto, Chris empezó a sentir hambre. Sun Lee le dijo que junto al baño de la planta baja había una máquina expendedora, y justo Nikki también quería ir al baño, así que ambas dejaron a Shirley y fueron juntas. Tras pedirle a Chris que vigilara la puerta, Nikki entró al baño con cautela, pero justo cuando se sentó, una sombra negra pasó rápidamente frente a ella. Pensó que era su novio entrando, así que llamó en voz alta, pero no obtuvo respuesta, lo que hizo que Nikki empezara a ponerse nerviosa, e incluso golpeó la puerta del cubículo de al lado. Pero en ese momento, la luz del baño se apagó de repente, y ya no tenía ganas de quedarse allí, así que se levantó rápidamente y salió a mirar, pero no vio nada. Justo cuando Nikki pensaba que podía respirar aliviada, alzó la vista y vio un gran agujero en el techo, del que salían ruidos extraños. Inmediatamente después, un grito desgarrador resonó en el almacén, lo que despertó la curiosidad de Chris y lo llevó a investigar, encontrándose de frente con unos ojos sin emoción. Resultó ser la habitación donde los muñecos, pero antes de que pudiera reaccionar, el administrador, con el rostro lleno de terror, se escondía en una esquina. Temblando, advirtió que si no se iban, todos morirían. Pero antes de que terminara de hablar, se escucharon pasos en el techo, y de repente manos negras descendieron, agarraron la cabeza del administrador y lo arrastraron hacia arriba. Esta escena asustó tanto a Chris que casi perdió el alma, olvidando cómo escapar. Charlie y Mark regresaron al almacén. Charlie quería usar esos objetos familiares para despertar en Shirley los recuerdos que compartieron, pero Shirley, sin piedad, le dijo que su relación había terminado y que ya no sentía amor por él. Tras decir esto, salió corriendo cabizbaja. Charlie intentó ir tras ella, pero Mark lo detuvo, indicándole que se quedara para calmarse, mientras él iría a hablar con Shirley. Sin embargo, justo cuando Mark fue a buscar a Shirley, la empujó a la habitación de al lado y comenzaron a besarse apasionadamente. Shirley decidió romper con Charlie porque se había enamorado de Mark. Justo cuando estaban en pleno arrebato de pasión, Nikki, que no sabía nada, le preguntó a Charlie dónde estaba Chris, pero antes de que pudiera terminar, un rugido bestial resonó en el techo. Charlie y Nikki salieron a investigar, y Mark, que también escuchó el sonido, le pidió a Shirley que se quedara en la habitación. Decidió salir a ver qué pasaba, pero al encontrarse con Charlie y Nikki, Shirley salió corriendo de la habitación con la ropa desarreglada. Charlie entendió lo sucedido y, furioso, agarró a Mark por el cuello dispuesto a pelear. Shirley y Nikki, al ver la situación, intentaron detenerlos, pero la ira de Charlie era imposible de calmar. Él ya lo había entendido. Shirley viajaba por trabajo, pero se encontraba a escondidas con Mark. Charlie no quiso mirar más a esa pareja despreciable, se dio la vuelta y se marchó. Nikki tampoco podía creer que su amiga hiciera algo tan despreciable. Mei Hao, furiosa, lanzó una burla antes de ir tras Charlie, pero él estaba alterado y solo quería salir de ese lugar. Jifan fue a buscar a Chris y entró en la habitación llena de muñecos, donde vio a Chris acurrucado en una esquina, fuera de sí. Al ver esto, Nixie se acercó para preguntar qué pasaba, pero Chris estaba tan asustado que no decía una palabra. Nina giró la cabeza de su novio y vio que su frente estaba cubierta de sangre. Sacó un pañuelo para limpiarle la herida, pero al terminar, la sangre volvió a brotar y goteó al suelo. Fue entonces cuando ambos se dieron cuenta de la gravedad de la situación. El techo estaba empapado de sangre. Charlie, armándose de valor, lo empujó para mirar y un rostro ensangrentado y desfigurado salió. Era el administrador, pero al instante siguiente fue arrastrado a la oscuridad. La escena sangrienta hizo a Nikki sentir náuseas y correr fuera para vomitar. Justo en ese momento, Shirley y Mark llegaron y al escuchar a Charlie contar lo sucedido, todos quedaron aterrados. Fue entonces cuando un anciano desquiciado apareció. El anciano intentó atacar a Nikki con un cepillo de dientes eléctrico, pero Charlie y Mark lo apartaron, y Shirley levantó un bate de béisbol y con un golpe lo dejó inconsciente. Pensé que iba a matarme y... ¿Qué exactamente iba a hacerle, Nikki? ¿Cepillarte hasta la muerte? Pensaron que el anciano mató al administrador, lo ataron y lo interrogaron. Descubrieron que se llamaba David, se escondía en el almacén de su exesposa que le pedía dinero. Tomó a Nikki como rehén creyendo que era cómplice de su exesposa. Esta explicación y su pijama ganaron la confianza de todos. Justo entonces oyeron pasos en el techo. Chris, que no había reaccionado, se incorporó y recalcó que, si no se iban, todos morirían. Charlie se dio cuenta de la gravedad y le pidió a Nikki que cerrara la puerta. Antes de que pudieran respirar aliviados, la puerta fue golpeada, abollada y se abrió de golpe.
Tris ya no pudo quedarse quieta y, presa del pánico, salió corriendo, solo para caer directamente en una trampa mortal. El monstruo lanzó un rugido y lo persiguió a grandes zancadas. Chris corrió con todas sus fuerzas hasta una habitación llena de lonas de plástico, pero aún así no logró escapar del peligro. En ese momento, el monstruo finalmente mostró su verdadero rostro, un cuerpo alto y negro acompañado de un rostro retorcido. En un instante, la mente de Chris quedó en blanco y se quedó paralizado en el lugar. Con una mano, el monstruo golpeó el pecho de Chris y le arrancó el corazón directamente. Para arrebatarle su vida, las personas dentro de la casa escuchaban esos terribles gruñidos y entendían que no debían quedarse allí. Pero, con la puerta cerrada con llave, ¿a dónde podían ir? David comentó que, para impedir el paso de su exesposa, había reforzado su almacén, haciéndolo resistente, por lo que debería soportar el ataque del monstruo. Desataron a David y lo siguieron hasta la puerta del almacén, antes de que el monstruo llegara corriendo. Apenas entraron al almacén, dejando 3 marcas de garras en la puerta. David encendió la televisión y descubrió que los noticieros informaban sobre el accidente aéreo del día. La policía ya había acordonado media Londres, desplegando incluso aviones de combate y tanques. Todos comprendieron que el monstruo había escapado del avión de carga, pero en ese momento eso ya no importaba. Lo urgente era escapar. De repente, Charlie recordó que el técnico tenía una herramienta para controlar la puerta enrollable. Solo necesitaban encontrarla para salir. David pensó que el sistema eléctrico estaba en el sótano, así que el técnico de mantenimiento estaría allí. Pero ¿cómo llegar? Se le ocurrió una idea: desmontar la rejilla del conducto de ventilación, y le indicó a Charlie que fuera a otras habitaciones a buscar armas. De esta manera podrían enfrentarse al monstruo y tener una oportunidad de sobrevivir. Charlie entendió que era la única opción, así que sin decir palabra se metió. Mark no tuvo más remedio que seguirle. Así, aprovecharon el conducto de ventilación para entrar en varias habitaciones, donde encontraron martillos, cuchillos, palancas, walkie-talkies, fuegos artificiales y armas. Cuando reunieron casi todo lo necesario, decidieron regresar por el mismo camino. En ese momento, el conducto de ventilación se hundió. El monstruo había descubierto el rastro de ambos. Mark subió rápido y con ayuda de Charlie llegó a un lugar seguro. Pero cuando Charlie iba a subir, el conducto fue golpeado violentamente. Sin dudarlo, Mark abandonó a Charlie y regresó a la habitación lo más rápido posible. Abrazó a Shirley y le dijo que Charlie ya había muerto. Luego repartió las armas y se prepararon para irse. Pero lo que no sabían era que, milagrosamente, Charlie había sobrevivido y, siguiendo el conducto, llegó a una sala de almacenamiento llena de juguetes. Sin embargo, justo cuando abrió la puerta, el monstruo cayó del techo, lo agarró por la cara y lo arrojó a la habitación. Al ver que la criatura se acercaba, Harry, desesperado, tomó una muñeca para intentar detenerla, pero el monstruo le arrancó la cabeza de un manotazo. En ese momento, un perro de juguete en el suelo emitió chillidos y avanzó. El monstruo, sin saber qué era, se asustó y retrocedió. Charlie aprovechó para salir corriendo, pero casi fue derribado por Mark con una palanca. Al ver que Charlie seguía vivo, comprendió que Mark había abandonado a sus amigos para sobrevivir, lo que le causó gran decepción. Sin embargo, lo más importante ahora era escapar de la sala de almacenamiento. El grupo avanzó, pero el monstruo apareció. David, al frente, se sacrificó para que Charlie y los demás escaparan. Morir en el almacén era casi una liberación comparado con sobrevivir miserablemente. La muerte de David permitió a Charlie y los demás llegar a la recepción. Mark y Shirley se quedaron arriba, mientras Nicky siguió a Charlie al sótano. Buscaron siguiendo el rastro de sangre y trozos de carne, y pronto encontraron al técnico de mantenimiento, del que solo quedaba la mitad superior. Charlie, conteniendo miedo y asco, buscó herramientas en el cuerpo del técnico, pero justo cuando las encontró, el técnico, aún con vida, de repente le agarró del cuello. Por suerte, el hombre murió rápido. Charlie regresó con las herramientas, aún con el corazón sobresaltado. Al llegar arriba, se enteró de que Shirley había sido capturada por el monstruo. Charlie decidió volver a rescatarla, pero Mark le aconsejó que se marchara. Estas palabras frías enfadaron a Charlie, quien le dio un puñetazo a Mark, diciéndole que era un fracasado. Mark, que quería quitarle la novia, replicó que a Shirley le gustaba precisamente eso. Pero aún así, Charlie no cambió de opinión. Quería rescatar a su mujer, un hombre. En ese momento, Shirley era sujetada por el monstruo. Aprovechando un descuido de la criatura,
ella asestó una puñalada. Luego tomó el walkie-talkie y huyó, se metió en el ascensor e indicó a Charlie su ubicación, pero el monstruo la persiguió y con su fuerza dobló las barras de hierro. Justo cuando iba a irrumpir en el ascensor, se escuchó el canto del gallo. Se vio al perrito de juguete acercándose, con fuegos artificiales en su lomo, mientras Charlie y Ning-Ji esperaban en silencio detrás de la pared. Justo cuando el monstruo se preguntaba qué pretendía esa criatura, cuando la explosión se calmó, Charlie encontró a Shirley entre el humo. Se abrazaron y con Nikki se dirigieron a la salida, solo para descubrir que Mark, para protegerse, había atascado una palanca en la manija de la puerta. Al escuchar la llamada de Shirley, Mark pensó en ayudarles, pero vio la silueta del monstruo aparecer. Esto hizo que Mark decidiera abandonar a todos y marcharse solo. Al ver esto, Charlie se sintió ansioso y furioso, y comenzó a patear la rendija de la puerta una y otra vez. Finalmente, logró abrir la puerta. Sin tiempo para reprochar a Mark, Charlie tomó una herramienta e intentó abrirla, mientras Shirley abofeteó a Mark, declarando su relación terminada. Justo en ese momento, el monstruo rompió el vidrio y entró, abriendo sus fauces y mordiendo la mejilla de Mark. Al ver morir a su amigo, Harry levantó la palanca y golpeó, pero el monstruo lo levantó fácilmente. Por suerte, Nikki activó el extintor y salvó a Charlie. Shirley aprovechó para lanzar la palanca. Charlie la atrapó y apuñaló al monstruo por la espalda. Logró atravesar el cuerpo del monstruo. Así resolvieron a ese aterrador enemigo. Al abrir la persiana, ya había amanecido. Shirley se disculpó con Charlie por lo ocurrido y la invitó a volver a casa, pero tras una noche tan aterradora, Charlie solo quería estar sola. Sin embargo, apenas dio 2 pasos, una sombra la cubrió. Una enorme nave espacial, tan grande que tapaba el cielo, pasó sobre ellas. Toda Londres ya era un campo de batalla alienígena. Evidentemente, el desastre aún mayor apenas acaba de comenzar. Fin de la película.